En el capítulo anterior vimos que los seguidores de Li Ping, el héroe, estaban en el reino demonio para cumplir los deseos de nuestro prota, el de formar unas aguas termales para su aniversario con Elizabeth, donde estos por fin trabajarán en equipo y harán lo posible para que todo salga bien, algo que preocupa por supuesto a Wes Malfoy, quien está debajo de todo ello. Volviendo nuevamente a un pacífico y casi descampado lugar, vemos luego de bastante la casa de nuestro protagonista Lee Ping, donde en plena noche, una de las ventanas reflejaba que todavía estaban despiertos, pero algo peculiar era reflejado, y ello era una figura de Elizabeth, quien estaba temblorosa y soltando sonidos extraños, unos de placer, quien con un rostro que quiere más, le pide a Lee Ping que lo haga más despacio, donde nuestro prota, muy concentrado, tiene las manos en los pies de Elizabeth dándole un masaje, pero un poco preocupado, le dice a Elizabeth que si no se siente bien, entonces lo pueden dejar para después u otro día. Sin embargo, Elizabeth le dice que no, y que quiere que se lo hagan hoy, ya que el dolor que tiene en los pies la asusta aunque sea algo pequeño, para luego de decir eso, ésta suelte nuevamente otro sonido muy femenino, uno que sorprende a Li Ping, quien confundido, le dice que ni siquiera la tocó para que haga ese sonido, a lo que Elizabeth le dice que solo estaba preparándose psicológicamente y que ahora lo haga, donde nuestro prota, viendo el pie de Elizabeth, le dice que en la medicina tradicional, si algo duele, no fluye, y si fluye, no duele, por lo que el masaje en la planta del pie puede resultar incómodo al inicio, pero luego sentirá comodidad y ligereza, empezando así con unos movimientos suaves y poderosos como calentamiento en varios puntos del pie de la reina demonio, quien con el rostro rojo, intenta contener su voz para no soltar nada extraño, pensando en que Lee Ping le está haciendo sentir dolor, picor y placer a la vez, unos estímulos muy fuertes que enloquecen sus sentidos y combinado con el aceite esencial, la vuelve loca, pero como sabe que es un truco de Lee Ping, hará todo lo posible para mantenerse, pero cuando pensaba en eso, nuestro prota le dice que ahora sí empezará oficialmente con el masaje en la planta de su pie, haciendo así un pequeño movimiento y presión en un punto específico, algo que es tan estimulante que manda a Elizabeth a otra dimensión, abriendo sus ojos y estando en una forma completamente diferente, donde en todo el alrededor estaba lleno de bambús, siendo el reino de bambús, algo que le hace pensar a Elizabeth que el bambú es hueco por dentro, pero crece como una flecha, por lo tanto, la circulación mágica debe dejar un margen del 30%, de lo contrario, el exceso se volverá estancamiento, y mientras estaba en esa realidad, Lee Ping muy tranquilo. Hace otra presión pero en otro punto específico utilizando ambas manos, haciendo temblar por completo el cuerpo de Elizabeth, nuestra reina demonio, quien con un solo parpadeo y la presión de Lee Ping, se teletransportó a otro reino, el reino del loto, del cual intenta entender el mensaje, suponiendo que como está allí, Lee Ping quiere hacerle referencia a que el loto nace del barro, pero no se mancha y se baña por agua clara, siendo puro por dentro y recto por fuera sin ramificaciones innecesarias, un mensaje tan profundo que logró ver a las justas, y mientras Elizabeth sigue en ello, Li Ping sigue con un tercer movimiento en un punto cerca de la rodilla, presionando con un poco más de fuerza, mandando a Elizabeth a otro reino, el reino del ciruelo, donde ésta, buscando el mensaje, entiende que el cerezo cuelga del acantilado entre hielo de 100 metros, pero aún así, frente a las adversidades, florece sin competir con otras flores, pero sin detenerse, nuestro prota baja un poco y le da un buen masaje en el tobillo, mandando a Elizabeth nuevamente a otro reino, el de la orquídea, uno muy alucinante el cual tiene un mensaje profundo en ella, ya que la orquídea emite un encanto que sometería a cualquiera y su verdadera fuerza no reside en dominarlo todo, sino que en conocerse a uno mismo, y mientras admiraba esta orquídea, Lee Ping hace un movimiento brusco en los dedos del pie de Elizabeth, algo demasiado estimulante que hace soltar un leve gemido a nuestra reina demonio que pasa dimensiones, teniendo así todo su cuerpo temblando y sintiendo una sensación cálida por dentro que recorre cada centímetro, donde luego de tal corriente, algo cálido surge en ella con el masaje de Lee Ping, y ello es que, luego de entender el significado de todas las dimensiones y reinos a los que ella fue mandada, obtiene una forma de santo, una forma perfeccionada y muchísimo más poderosa nunca antes vista, algo que le dura unos pocos segundos en tal estado sublime, ya que poco después de tanto estímulo, Elizabeth no puede soportarlo y cae rendida en la cama con diferentes espasmos en el cuerpo, algo que le alegra a Lee Ping, quien viéndola más tranquila,
le pide que descanse ya que irá a preparar la cena, donde nuestra reina demonio, con el cuerpo tembloroso y satisfecha de placer, mira a Lee Ping y se queda sorprendida ya que no sabía que existía una técnica para pasar de reino en reino con tanta facilidad, pero en tal momento inesperado, un huevo, en el que se encontraba Emilia, empieza a moverse dentro de Elizabeth, todo para que de la nada ésta se rompa y por fin, luego de varios días, salga por su propia cuenta. Luego de varios minutos de recuperación y preparada la cena, vemos que nuestro prota, Elizabeth y Emilia estaban en la mesa juntos, donde Le Ping les dice que preparó rana toro seca, invitándolas a probarla ya que la proteína es muy buena para la recuperación, pero mientras éste estaba en lo suyo con su cena, Elizabeth voltea a ver a Emilia, preguntándole de qué pasó ese día y cómo es que terminó siendo derrotada cuando tiene el nivel de un rey mágico, donde Emilia, teniendo recuerdos de ese día en el que desapareció, le dice que se encontró con Vis, quien la confrontó diciéndole que él la derrotará, a lo que ésta, súper molesta y viendo lo que intentaba hacer con Elizabeth, le dice que es un bastardo por hacer lo que hace ahora con la imagen de la reina demonio, donde apenas dice ello, de la gran masa sospechosa en la que estaba una réplica casi exacta de Elizabeth, empieza a moverse, saliendo por fin y apuntando a Emilia, generando un poder increíble, todo mientras Vis le dice que se equivoca en lo que dice, procediendo a salir una magia muy conocida, la misma que usa la Elizabeth real que todos conocemos, dejando completamente sorprendida a Emilia, quien le pregunta de cómo es que logró eso y por qué está controlando a alguien parecida a Elizabeth, a lo que Vis, riéndose, le dice que todo resultó por su amor y aunque su experimento falle miles de veces, él nunca creyó en que Elizabeth haya desaparecido, y tuvo fe para que volviera tarde o temprano, siendo su amor la causa de todo esto, algo que suena súper asqueroso para Emilia, quien le dice que lo volará en pedazos, pero cuando apenas dice ello, dos individuos salen detrás de ella para atacarla a gran velocidad, pero Emilia, con su elevado poder, da un giro increíble, generando un tornado dorado, mandando a volar a los secuaces en ese tiempo de Vis con mucha facilidad, donde el experimento número 24, quien conocemos que dentro es un hada, le pide a Vis que la libere para poder pelear y derrotar a Emilia, sin embargo este se niega, diciéndole que la magia de la dragón frente a ellos es crucial para su experimento, por lo que no puede lastimarla y debe capturarla viva, ordenando a sus secuaces que se retiren y que la dejen solo contra Emilia, quien sorprendida, les dice que no se contendrá incluso cuando ellos estén usando la imagen de su querida ama en contra de ella, pero cuando se preparaba para hacer un movimiento, de la tierra sale una mano demoníaca poderosa a gran velocidad, la cual, con una técnica especial de confinamiento absoluto, atraparon a Emilia de un momento a otro, quedando completamente indefensa y preocupada ya que no podía moverse ni un poco debido a que el poder demoníaco y la esencia es la misma que la de Elizabeth, su ama, preguntándose de cómo es que Vis hizo esto posible, quien súper feliz, le dice a Emilia que no podrá contra él ya que ella tiene poder por la magia de Elizabeth, por lo que no oponerse será en vano, pidiéndole que deje de resistirse, controlando nuevamente a Elizabeth para usar las manos demoníacas que ya tenían capturada a Emilia, aumentando una y poniéndola en su cuello. Algo muy peligroso para nuestra dragoncita, quien por culpa del contrato con la magia de Elizabeth no puede usar ataques contra ella, algo que sabía a la perfección Vis, quien emocionado le dice que coopere con él para que su sufrimiento sea reducido, sin embargo Emilia no deseaba nada de esto, resistiéndose lo más posible al engaño de magia de Elizabeth, o mejor dicho la réplica, mencionando que aunque no pueda atacar debido a los efectos de la magia de su ama, puede hacer otra cosa en cambio, y ello es el destruir la tierra por completo, sacando así una sonrisa malvada que empezaba a incrementarse el poder por todo el alrededor, una magia destructora del mundo, dejando a todos los de alrededor con la boca abierta ya que por fin están viendo la verdadera fuerza de un rey mágico como lo es Emilia, una situación muy preocupante para Vis, quien les pide a todos que se vayan rápido de una vez, donde Emilia, con su otra técnica del aliento del señor dragón dorado, hace llenar todo el lugar de un brillo dorado muy potente que cubre kilómetros de distancia, pero que por suerte los secuaces de Vis lograron salir. Sin embargo, en cuanto a este principal villano, este al aparecer se quedó en el lugar y fue testigo principal del gran poder de Emilia. Luego de la gran y tremenda explosión, vemos que una gran ventisca sacudía los alrededores, sorprendiendo y asustando a los secuaces de Vis, quienes no podían creer lo poderoso que era un rey mágico,
Esto debido a que no quedó nada de nada luego de la gran explosión, todo estando en completas cenizas, donde luego de que el humo se desvaneciera, vemos a Emilia cayendo al suelo rendida y súper cansada, pensando en que acaba de ser demasiado engreída y no esperó que Vis pudiera usar la magia de su ama, Elizabeth, pero lo que no comprende más es por qué incluso cuando usó su aliento del señor dragón que envió, todavía sigue existiendo el lugar en el que está, especialmente una persona. Y ella es Vis junto a la otra Elizabeth, donde tranquilo, le dice que su poder es increíble y que gracias a ella pudo absorber el 99% de lo que lanzó, siendo una cantidad enorme, emocionándolo y pidiéndole a Emilia que por favor haga otro ataque poderosos como esos para que él pueda absorberlo y utilizarlo para su Elizabeth, donde Emilia, sin ya nada de poder, empieza a perder la conciencia, pero en sus últimos pensamientos ésta se disculpaba con Elizabeth ya que no logró completar su tarea esta vez, cayendo así al suelo completamente vulnerable a cualquiera alrededor, incluso a Vis, si no fuera por la protección clave del dragón de Emilia, la cual al verla desprotegida y con una cantidad de energía baja, la cubre con un huevo superpoderoso, algo que sorprende a Vis, quien no puede creer que Emilia siga con el sello del guardián para proteger su cuerpo, pero que realmente no importa ya que aún con el huevo, él puede usarla para extraer poder mágico, siendo esto el final de cómo ella terminó en ese estado de huevo y siendo usada como fuente de energía para Vis y su experimento. Luego de tener contarle todo ello a Li Ping y a Elizabeth, Emilia se siente un poco cabizbaja recordándolo, ya que ella, aunque haya alcanzado el nivel de rey mágico, fue derrotada miserablemente, mirando con vergüenza hacia Elizabeth, su ama, diciéndole que no debería de estar viva porque no está calificada para ser su montura nunca más, pero en medio del caos, vemos que Elizabeth estaba súper tranquila comiendo la comida de Lee Ping, con una cara despreocupada y preguntándole a Emilia de si ya terminó de contar sus recuerdos, a lo que Li Ping, también tranquilo, mira a nuestra reina demonio y le pide su opinión sobre su comida ya que hace mucho no hace una de ese tipo, a lo que ésta le dice que no está mal aunque ya está acostumbrada a comidas fuertes con arroz blanco, algo que hace feliz a nuestro prota, quien le dice que va a preparar algo de arroz luego, una noticia que hace muy feliz a Elizabeth, todo siendo visto por Emilia con gran sorpresa, pero lo que más le sorprende es como tanto Li Ping como su ama se hablan de manera tan tierna y amable, elogiándose entre ambos, donde siguiendo escuchando, de la boca de su ama sale que ella está feliz de vivir con Li Ping y que se enamoró de su sabor, sacando así lágrimas de sus ojos sin poder creer que su persona más querida diga eso a otra persona, pero antes de hacer un terrible problema, Elizabeth la detiene y le mete algo de comida en la boca de Emilia, quien apenas la muerde, su visión se vuelve borrosa, trasladándose a otra realidad, un espacio celeste con un camino estelar que llevaba hasta el infinito, algo que al ser visto por Emilia, se sorprende ya que piensa que está en otro reino, suponiendo que esto lo hizo Elizabeth, preguntándose la razón de por qué la trajo a este reino, deseando que no sea un castigo ya que como montura, su fracaso fue una pérdida de reputación para su ama Elizabeth, donde más lo piensa. Se siente un poco cabizbaja ya que si en realidad este es su castigo, es probable que se quede aquí atrapada sin fin para siempre y reflexione sobre sus acciones hasta morir, poniéndose así en marcha en el camino estelar en el reino misterioso sin un rumbo definido. Pero luego de caminar muchos kilómetros, ésta se rompe, cayendo de rodillas y empezando a llorar, todo principalmente porque no será capaz de volver a ver a su querida maestra Elizabeth, y peor aún, ni siquiera está calificada para servirla más, donde estos lamentos fueron escuchados por alguien, quien soltaba una risa, reconociendo a Emilia, quien con lágrimas en los ojos levantaba la cabeza para ver de dónde venía esa voz, siendo esta la de la gran rana con quien conversaba Wang Kai constantemente, quien llama a Emilia como la dragón dorado, donde esta gran rana le dice a Emilia que él quiere alcanzar el nivel de un rey mágico, pero que no es fácil, pero para lograrlo, tiene que derrotarla, confundiendo más a Emilia, quien le pregunta por su identidad, pero este le dice que no se preocupe y que él era un simple renacuajo cuando Emilia servía a la reina demonio, pero ahora tiene un gran poder el cual lo utilizará para llegar a ser un rey mágico, invocando así a un gran panteón de monstruos contra Emilia, siendo todo ello una preparación que tuvo durante mucho tiempo y que por fin lo usará, emocionándose ya que mientras él la derrote, podrá completar su evolución final y ascender al nivel del rey demonio, algo que agarra por sorpresa a Emilia, quien estaba en una crisis.
emocional por no poder ver a Elizabeth nuevamente, pero que ahora está siendo amenazada por un desconocido, quien libera su poder de manera desenfrenada contra ella, quien no le hizo nada de nada. Y mientras todo este caos ocurría en este reino, vemos que en el mundo normal de nuestro protagonista todo estaba sumamente tranquilo, con Leping reviando su comida, afirmando con una sonrisa que el arroz frito está listo para servirse, pero al momento de volver a la mesa, este se muestra curioso por el rostro de Emilia, quien está congelada, preguntándole a Elizabeth de si a Emilia no le gusta su comida, a lo que esta reina demonio, sabiendo lo que está pasando con su dragoncita, le dice a nuestro prota que está saboreando la proteína especial que le preparó él y que le tomará un tiempo digerir, donde la proteína que ella se refiere es obviamente el poder del héroe que le pone a sus creaciones e incluso comidas. Mientras nuestros protagonistas comían tranquilamente, en el reino en el que se transportó Emilia estaba ocurriendo un gran enfrentamiento, uno en el cual ésta ya había liberado su gran forma de dragón dorado que dejó sin nada a la rana ancestral, quien le muestra respeto, donde Emilia, teniendo todas las de ganar luego de derrotar a todas las invocaciones en contra suya, le pregunta a la rana de si quiere seguir peleando, a lo que éste, todo moribundo, le dice que ya no y que acepta la derrota. Y que ahora mismo esta era su única oportunidad de evolucionar, pero que al final será solo proteína para el Ser Supremo, cayendo así sin energías y soltando mucha sangre a su alrededor, muestra de estar súper herido, esfumándose del reino y dejando a la pobre Emilia sola, quien lo derrotó con muchas complicaciones, ya que está súper agotada y con muchas heridas, donde un poco motivada, se dice a sí mismo que si ella no hubiera podido con una rana, entonces menos calificada estaría para ser la montura de Elizabeth, su ama, y aunque haya fracasado anteriormente, ella sigue siendo la señor de los monstruos, por lo que seguirá adelante para poder servir correctamente a la reina demonio, gritando así en el reino en el que está con todas sus fuerzas, siendo esta la liberación del dragón dorado, pero algo era diferente y era que tenía una potencia mucha más grande, donde tal grito también era reflejada en la realidad, siendo vista por Elizabeth y Lee Ping, donde nuestro prota es el más preocupado, siendo Elizabeth la más tranquila, quien le dice que solo espere un tiempo porque Emilia necesita adaptarse a su comida, y una vez se acostumbre, le dará un gran beneficio. Recordando así que ella cuando era la reina demonio antes de conocer a Lee Ping era un rey mágico que no podía soportar pequeños bocadillos, pero con el tiempo se acostumbró y se hizo muchas veces más fuerte. Pero esto no lo entiende nuestro prota, quien está preocupado porque le puso algo de picante a la comida, suponiendo que a Emilia le gustaría ya que según escuchó los dragones escupen fuego y no sería un problema. Sin embargo nuestra dragoncita en el momento de saborear toda la comida, esta la había por fin digerido, subiendo así muchos niveles en unos segundos, llegando al pináculo del rey mágico, algo notado por Elizabeth, quien viéndola abrir los ojos, la felicita, diciendo que no por nada es su mascota, pidiéndole que si vuelve a fallar, que vuelva a luchar y que no se rinda, unas palabras que ponen muy sentimental a la dragoncita Emilia, quien viendo que Elizabeth, su ama, no la abandonará, le agradece con lágrima en los ojos, abrazándola como si fuera una niña mientras era consolada por Elizabeth, una relación muy linda para Lee Ping, quien con una sonrisa le pregunta a Emilia de si se siente mejor luego de comer algo de su comida, a lo que ésta, escuchando la voz de nuestro prota, le lanza una mirada un poco hostil, preguntándose en su mente de cómo su ama se enamoró del héroe legendario, pero que de alguna manera no puede sentir el poder de Lee Ping, suponiendo que es de un nivel súper elevado, recordando también que la comida que le dio fue parte para superar su fracaso, por lo que decidida, le pide a nuestro prota que si tiene algo delicioso, que es lo de, algo que pone aún más feliz a Lee Ping, quien le dice que son las mismas palabras que le dijo Elizabeth cuando se conocieron primera vez, algo que niega nuestra reina demonio, todo ocurriendo muy tranquilamente dentro de esta casa, pero algo raro empezaba a pasar fuera, ya que de la nada, Alfa, la espada legendaria, cambiaba a su forma humanoide sin dar ningún comunicado, dirigiéndose a otro lado de manera sospechosa. Al día siguiente de esta noche tan animada con Emilia y sus memorias de vuelta, vemos que el sol aparecía en el horizonte, donde en la cama de nuestro prota vemos que un pequeño montículo debajo de la sabana estaba muy coqueto, y justo cuando ello ocurre, nuestro prota se despierta, quien a su lado tenía a nuestra reina demonio, quien estaba súper tranquila a su lado y muy pegada, pero algo que le llamaba más la atención a nuestro prota era el montículo que apareció debajo de su cama, el cual
Estaba moviéndose justo en su entrepierna, pero no era lo que ustedes creen, sino que era la pequeña Emilia en su forma de dragoncita dorada, quien pasando por las sabanas, se coloca en medio de nuestro prota y Elizabeth, para luego transformarse nuevamente en su forma humana, mandando lejos y fuera de la cama a Li Ping, quedándose ella muy pegada a su ama, Elizabeth, diciéndole que ahora es su turno de dormir con su ama y que él se vaya a otro lado, donde nuestro prota, sin querer discutir, le cede su lugar y le dice que de todos modos es hora de levantarse, por lo que irá a preparar el desayuno, saliendo así de su habitación, donde Elizabeth justo se levanta, viendo cómo su querido se va, pero su rostro no mostraba nada de somnolencia, muestra de que se estaba haciendo la dormida, quien en su mente está determinada a que lo hará con Lee Ping antes de fin de mes ya que no puede esperar más. Ahora ubicándonos en la cocina, nuestro prota ya estaba con sus tareas de hacer el desayuno para él, Elizabeth y Emilia, todo con su sutil técnica de siempre, dejando así en la mesa un desayuno increíble para 3 personas, donde pocos segundos luego de terminar, este va a la habitación para llamar a Emilia y Elizabeth para que coman, sin embargo estas ya se habían levantado, teniendo a Emilia cargando a Elizabeth como una montura muy feliz, algo que deja sorprendido a Li Ping, empezando así con su hora del desayuno, y mientras estos comían, afuera estaba nuestro perrito Wan Kai, quien yendo por los alrededores, se muestra confundido ya que no ve a Alfa por ningún lado, algo realmente sospechoso y extraño. Luego de tomar el desayuno, nuestro protagonista Li Ping es también el que se encarga de lavar los servicios, y mientras él lo hace bien tranquilo, Emilia está sentada junto a su maestra, su ama Elizabeth, diciéndole que no entiende muy bien a qué se refiere ella con que quiere seguir mejorando cuando para ella, Elizabeth es la más poderosa, a lo que nuestra reina demonio, comiendo como siempre, le dice que ella también pensó ser el ser más poderoso, quien estaría por encima de todos, como si hubiera llegado a la cima, sin embargo eso era una total falsedad, ya que cuando llegó a un punto elevado de su poder, ella se encontró con una sorpresa inmensa. Y ello era que había un camino mucho más grande por encima de ella con seres muchos más poderoso, lo que la hizo sentir por debajo, algo que no quiere para nada, y con el deseo de mejorar y seguir adelante, algo que sorprende a Emilia, quien no puede creer que exista alguien más poderoso que ella, quien logró dominar todos los secretos de la magia existente, donde Elizabeth le dice que el principal problema es cuando escalas una montaña pensando en que serás la mejor, pero al final, esa montaña te permite ver lo insignificante que eres, y que hay seres innumerables que ni siquiera ella puede comprender, y un claro ejemplo está siendo transmitido en su televisión, en el cual se muestra una serie que Elizabeth la vio muchas veces, pero ahora, Emilia viendo la televisión, no puede entender con mucha claridad lo que quiere decir su maestra, pero dándose unos segundos, ve que hay muchísimos seres, tales como Buda o el emperador de Jade, unos que son retratados como seres supremos superpoderosos, algo que la hace sentir una presión en el pecho ya que no puede entenderlo en lo absoluto, y que si ella estuviera dentro del mundo del que se transmite la televisión, ella solo sería insignificante, siendo una cantidad de información realmente exagerada para el razonamiento de Emilia quien sin poder soportarlo, cae desmayada. Algo que saca una pequeña sonrisa a Elizabeth, quien mirándola le pide que se acostumbre de poco a poco como ella lo hizo. Mientras esto ocurría, nuestro prota Lee Ping ya había terminado con sus cosas, preguntándole a Elizabeth de si Emilia se durmió, a lo que la reina demonio, emocionada, le dice que sí y que por fin se durmió, a lo que nuestro prota le pregunta de si quiere salir a tomar el sol, donde ésta acepta, donde Lee Ping, teniendo entre sus manos un platillo medio extraño, lo lanza al aire. Todo esto para que nuestro perrito Wan Kai lo vaya a recoger, quien estaba súper emocionado, corriendo por la pradera y saltando a una gran altura para obtener su preciado disco, uno creado por Lee Ping recientemente, pero cuando parecía lograr atraparlo, este golpeó a Wan Kai de la nada, haciendo mover sus circuitos y activando su modo peligroso, llenando de alerta su sistema, sacando así de su interior muchas armas poderosas para atrapar al disco recién creado de Lee Ping, donde lo último que usaría Wan Kai sería un agujero negro, todo por atraparlo mientras en su mente halaga al disco ya que era de esperarse de una creación de su maestro, y cuando parecía que ya lo había capturado con su agujero negro, este disco se mueve de manera extraña, haciendo un salto espacial que esquivó todo lo que lanzó Wan Kai,
haciéndolo enojar de una manera que no estuvo muchísimo tiempo atrás, analizando así al disco y viendo que este tiene una alta tecnología con vida inteligente dentro. Una tecnología pulida por Lee Ping, quien solo cree que es un simple disco para jugar con Wang Kai, donde volviendo con este perrito, le dice que hace mucho que no se encuentra con un oponente decente y está emocionado porque su código está a punto de desbordarse, liberando así sus armas nucleares y otras demás para pelear en contra de este simple disco que hizo Lee Ping, el cual también era poderoso, generando muchas explosiones a lo lejos, una muy poderosas que provocaron estos dos, donde nuestro prota, muy tranquilo a lo lejos, le dice a Elizabeth que su disco es bueno ya que al parecer Wang Kai se está divirtiendo mucho, por lo que emocionado, le pregunta a la reina demonio de si quiere ser la siguiente en lanzar el disco para que Wang Kai lo vaya a atrapar, a lo que ésta, tomando una bebida, se niega, preguntándole a Lee Ping de si no tiene algo importante que decirle en su lugar, como algo más íntimo y profundo, algo que confunde a nuestro prota, quien solo repite lo de más profundo e íntimo, haciendo avergonzar a Elizabeth, quien le hace recordar que él le dijo que le daría una sorpresa a fin de mes. Sin embargo, se la pasó manteniendo la distancia a propósito desde ese día, preguntándole de si ya no son pareja, a lo que nuestro prota, avergonzado, se disculpa por hacerla sentir mal, donde en su mente dice que ahora mismo tiene un plan, y ello es proponerle matrimonio oficialmente a Elizabeth durante su viaje a las aguas termales, por lo que quiere un poco más de tiempo, pero Elizabeth, desesperada, le dice que quiere hacerlo con él ahora mismo, obvio, refiriéndose a tener una conversación profunda e íntima, poniendo en aprietos a nuestro prota, quien malentiende ello ya que para él, ella le está pidiendo hacer actos prohibidos, pero él, como hombre, sí quiere hacerlo. Sin embargo, no quiere hacerlo en medio de la pradera, pero Elizabeth, quien se refiere a hablar y conversar, mira a los ojos a Lee Ping y le pide que ella no puede esperar, y que quiere hacerlo ahora mismo porque no hay nadie más a su alrededor, donde nuestro prota, súper nervioso, le dice que no es posible, pero viendo los ojos de súplica de su pareja, empieza a ceder un poquito más, por lo que regañándose en su mente, se decide en que lo hará con Elizabeth y no la volverá a hacer sentir mal ni confundida con su relación, pero cuando ya estaba decidido en hacerlo, procede a quitarse la ropa, y mientras lo hace, Elizabeth grita y le dice que quiere conversar más íntimamente, pidiéndole que le cuente sobre su pasado. Algo que no esperó para nada nuestro protagonista Lee Ping, quien estando a punto de desnudarse para hacer el acto prohibido con Elizabeth, se da cuenta de que todo fue un malentendido y que ella solo quería hablar de manera íntima, mostrándose un poco avergonzada, diciéndole que aunque sea un poco grosero, ella quiere saber realmente todo sobre él como su pareja, pidiéndole que por favor él se lo cuente, a lo que nuestro prota, entendiendo los sentimientos de Elizabeth, suelta una sonrisa y le cuenta que él también siente lo mismo, ya que el estar enamorado hace querer conocer a la perfección a tu pareja, pero cuando dice ello, se pone un poco nervioso y con miedo, bajando la mirada y preguntándole a Elizabeth de si realmente ella quiere saber sobre su pasado, ya que nuestro prota está sumamente preocupado porque su pasado es la vida que tuvo en el mundo humano. Una vida muy aburrida, donde Elizabeth, viendo a Lee Ping así, piensa que conocerá algo muy secreto, pero queriendo conocerlo más, le dice que si quiere saber más de él, donde esta palabra era suficiente para Lee Ping, quien luego de un gran suspiro le dice que se lo contará. Hasta aquí capítulo donde volvimos por fin con esta serie que por supuesto traeré mucho más, donde nuestro prota estaba muy decidido en proponerle matrimonio a Elizabeth, quien ahora mismo quiere saber sobre el pasado de Lee Ping, quien se lo contará a todo detalle de su vida aburrida en el mundo humano. Nos vemos en el próximo capítulo y les manda un saludo a Yokaku-san.